Dicen que el dinero cambia a las personas. Pero, ¿qué pasa cuando eres multimillonario, una leyenda mundial, y aún así decides vivir como si no tuvieras nada? Hoy vas a descubrir la historia de los peleadores más ricos de la UFC, hombres con millones en el banco, fama global y contratos con marcas gigantes, que sorprendentemente viven como cualquier persona común. No verás Ferraris ni mansiones con piscina infinita. Verás a campeones cortando el césped, comprando en el supermercado o viajando en autobús. Y lo más loco, muchos podrían comprar medio país si quisieran. Quédate hasta el final, porque el último peleador de esta lista hace algo tan increíble con su dinero que nadie en la UFC se ha atrevido a imitarlo. Empecemos con uno de los más grandes de la historia. Un hombre invicto, 29 victorias, 0 derrotas, más de 40 millones de dólares ganados. El invencible águila de Dagestán, Khabib Nurmagomedov. Podría estar viviendo en una mansión en Dubái, rodeado de autos de lujo y fiestas interminables, pero no. Khabib sigue en su pequeño pueblo de Dagestán, en una casa tan sencilla que sus vecinos dicen, es igual a la nuestra, solo un poco más grande. Y no es broma. No hay piscinas, no hay lujos. Solo madera, alfombras de oración y un jardín donde él mismo cultiva hierbas y verduras con su familia. Así vive un campeón mundial. Durante su carrera en la UFC ganó más de 22 millones de dólares. Solo su pelea contra Conor McGregor en 2018 le dejó más de 10 millones, entre bolsa y pago por evento. Después se retiró, lanzó su propia liga, Eagle Fighting Championship, que genera entre 5 y 7 millones de dólares al año, y además tiene contratos millonarios con Puma y Reebok. Pero aunque el dinero no le falta, Khabib sigue con su misma rutina. Cada mañana, antes del amanecer, se levanta para hacer su oración. Desayuna avena, huevos y té negro que le prepara su esposa. Y antes de las 7 ya está entrenando en el Club Ahmad, con chicos mucho más jóvenes. No solo entrena con ellos, también les venda las heridas y comparte su comida en el suelo del gimnasio. Un campeón mundial, comiendo arroz y carne en un plato de plástico con los novatos. Y lo más impresionante, Khabib no solo habla de humildad, la vive. A pesar de tener una fortuna, se le ha visto viajando en autobuses públicos en Moscú o llegando en bicicleta al mercado local de su pueblo. Con sus millones, podría tener una flota de superdeportivos, pero conduce 2 autos, un Toyota Land Cruiser para ir a las montañas y un Hyundai Tucson para moverse con su familia. Nada más. Cuando le preguntaron cómo hace para no dejarse llevar por la fama, respondió con algo que resume toda su filosofía. Claro que la fama me afecta, pero trato de controlarme, porque sé que todo lo que tengo viene de Dios. Y no son palabras vacías. Desde su retiro, ha donado más de 10 millones de dólares a programas para jóvenes en Dagestán, construyendo gimnasios donde los niños aprenden artes marciales y también a leer y escribir. A veces llega sin avisar, se pone los guantes y entrena con ellos como uno más. Así de simple. Khabib tiene más de 40 millones de dólares, pero sigue viviendo en su aldea, manejando autos normales y cocinando con su familia. Pero si eso te parece increíble, espera a conocer al siguiente. Porque el próximo peleador no solo tiene más de 30 millones de dólares en el banco, sino que todavía hace sus compras en supermercados comunes, rodeado de gente que ni siquiera se da cuenta de quién es. George St. Pierre. Uno de los mejores peleadores que la UFC haya visto. Campeón mundial, actor de Hollywood, conferencista, y sin embargo, vive en una casita de ladrillo rojo en un barrio tranquilo de Montreal, rodeado de vecinos que lo saludan como si fuera uno más. Su casa, comprada por menos de $1 millón, tiene una pequeña cocina, un gimnasio casero y un patio donde hace barbacoas los fines de semana. GSP ganó más de 15 millones de dólares solo en peleas, y entre películas, libros y conferencias, su fortuna supera los 30 millones. Pero su vida diaria es la de cualquier persona normal. Cada mañana medita, hace yoga en su sala, y después va a entrenar con jóvenes a los que enseña gratis. Conduce un Audi híbrido para la ciudad y una camioneta para ir a la montaña. En sus redes sociales ha mostrado cómo pasa sus sábados: café en una taza vieja, una carrera por la orilla del río y luego al supermercado a hacer la compra. Nada de escoltas, nada de cámaras. Solo él, con gente mayor y familias que ni se imaginan que al lado suyo hay una leyenda viva. A los 44 años, podría estar disfrutando de lujo, pero elige lo sencillo. En una entrevista, dijo que su felicidad no viene del dinero, sino de la paz interior. Que el odio y los rencores son cadenas invisibles. Y no son palabras vacías. Ha donado más de 5 millones de dólares a fundaciones contra el acoso escolar y programas de salud mental para atletas. Así que sí, hay peleadores que ganan millones, pero no necesitan presumirlo. Y ya que estás aquí, si te está gustando este video, suscríbete, dale like y comenta quién de estos campeones te sorprende más, porque todavía falta lo más impactante: los luchadores que, teniendo fortunas enormes, siguen trabajando en oficios comunes como si fueran cualquier persona. Y uno de ellos, corta el césped de su casa todos los fines de semana, con una gorra vieja y una sonrisa. Hablamos de Daniel Cormier, el hombre que fue campeón en 2 divisiones y aún vive como un padre de familia cualquiera. Dicen que ser campeón es tener cinturones, trofeos, fama, pero hay campeones que prefieren el olor del césped recién cortado antes que el brillo del oro.
Uno de ellos es Daniel Cormier, el hombre que dominó 2 divisiones, el que se enfrentó a los más duros de la historia, el que estuvo cara a cara con Stipe Miocic, John Jones y todos los monstruos de la jaula. Hoy vive en un vecindario tranquilo, donde sus vecinos lo conocen simplemente como el papá que siempre corta el césped los domingos. No hay cámaras, no hay seguridad privada. Solo Daniel, una gorra vieja de los Raiders, una camiseta desteñida y un cortacésped. Su fortuna ronda los $7 millones, pero nada en su vida grita «soy millonario». Su casa, en San José, parece la de cualquier familia de clase media. Una entrada con bicicletas tiradas, un columpio en el jardín, juguetes regados por el suelo. Su auto principal, una camioneta Ford F-150 del 2022, y para los viajes familiares, una vieja minivan Honda. Y lo más increíble, lo más humano, Cormier, el hombre que llenó arenas y rompió récords, dedica sus mañanas a enseñar lucha libre en un instituto público, gratis. Ni $1 de paga. Solo su pasión y el deseo de que los jóvenes encuentren un camino como el que él encontró. A veces llega a las 6 de la mañana al gimnasio del colegio. Los estudiantes no pueden creer que el hombre que ven en los videos de la UFC está ahí, con ellos, enseñando cómo moverse en el tatami. Cormier lo dice sin rodeos. El dinero se gasta, la fama se olvida. Lo único que queda es lo que haces por los demás. Y esa frase lo define. Mientras otros buscan mantener su nombre en los titulares, él busca mantenerse en la memoria de su comunidad. Su fundación, DC House, ha donado más de $2 millones a programas para jóvenes con pocos recursos. Pero si le preguntas, te dirá que su mayor logro no fue ganar títulos, sino ver a sus hijos felices, reír con ellos, y volver cada noche a una casa donde no hay lujos, pero sí amor. Sin embargo, hay un peleador que lleva la humildad aún más lejos. Un hombre que podría haber comprado todo su barrio, pero que cada mañana se levanta antes del amanecer para preparar el desayuno a su hija y llevarla al colegio. El guerrero de corazón noble, Dustin Poirier, de Diamond. Su historia es distinta. Él no nació rodeado de oportunidades. Creció en Luisiana, entre calles difíciles y sueños grandes. Y cuando por fin alcanzó la cima, después de 14 años de guerra dentro del octágono, con victorias ante gigantes como McGregor, podría haberlo dejado todo. Pero no. Poirier se retiró con más de $10 millones y decidió volver a sus raíces. Compró una casa sencilla en su ciudad natal, una vivienda con porche blanco, columpio en la entrada y una cocina donde cuelgan ollas de hierro y dibujos de su hija Parker. Cada mañana comienza igual: avena, café negro y un toque de su propia salsa picante, Poirier's Hot Sauce, que ya se vende en miles de tiendas. Luego, antes de salir, trenza el cabello de su hija. Lo hace con una calma y ternura que pocos esperarían del hombre que derribó a los más duros del mundo. Después la lleva al colegio, la despide con un beso, y se va al gimnasio a entrenar a nuevos talentos, sin cobrar un centavo. Dustin dice que no entiende por qué la gente se obsesiona con cuánto gana un peleador. Deja de contar mi dinero, dice. Solo mira la pelea, o no la mires. Y así vive. Donó millones a causas benéficas en Luisiana, levantó centros comunitarios, compró bicicletas para niños sin hogar, y aún pasa los fines de semana cocinando con su esposa y pescando en el río. Es millonario, sí, pero vive con la serenidad de quien sabe que el dinero no compra la paz. Pero hay alguien que lleva la sencillez al extremo. Un hombre que, a pesar de su fortuna, sigue caminando por su barrio con la misma gorra vieja, los mismos tenis gastados y el mismo orgullo de siempre. El rebelde de Stockton, Nate Díaz. Nate es un fenómeno distinto. Podría vivir en Beverly Hills, pero eligió quedarse donde todo comenzó, en las calles duras de Stockton, California. Su casa, comprada por menos de $500,000, es simple: paredes sin pintar, muebles viejos, un par de pósters de sus peleas y un patio pequeño donde a veces hace barbacoas con sus amigos. Su patrimonio supera los $8 millones, pero sigue actuando como el mismo tipo que caminaba por el barrio con la mochila al hombro. Su camioneta Ford tiene golpes en las puertas, y su Honda Civic está oxidado. Pero no le importa, eso es auténtico. Lo más increíble es cómo sigue conectado con la gente. Cada mañana, a las 5, se le puede ver corriendo por el parque, saludando a los vecinos, y a las 8 ya está en su academia, entrenando a jóvenes que no podrían pagar una membresía en ningún otro gimnasio. Nate les cobra lo justo, $50 al mes, y si no pueden pagar, los deja entrenar igual. Lo importante es que estén aquí, no en la calle, dice. Su dieta es vegana, simple y callejera. Come wraps de aguacate y cal en una caja de leche fuera del gimnasio, mientras conversa con sus alumnos. Nate no necesita lujos, porque su riqueza está en su gente. Ha invertido más de $1,5 millones en proyectos juveniles, ayudando a construir gimnasios y becas deportivas en Stockton. Y a pesar de su fama, sigue siendo Nate, el del barrio. Un hombre con millones, que aún juega al básquet con sus amigos en el centro comunitario y que se detiene a comer tacos en la esquina después del entrenamiento. Pero atención,
porque lo que viene ahora es aún más impactante. El siguiente peleador no solo es multimillonario, sino que aún trabaja como bombero. Sí, escuchaste bien. Un campeón de peso pesado, uno de los más temidos de la UFC, que cada semana apaga incendios y salva vidas como si no tuviera millones guardados en el banco. Y lo hace no por dinero, sino por vocación. Prepárate, porque lo que hace este hombre redefine completamente lo que significa ser un verdadero campeón. En un mundo donde la fama suele borrar la humildad, hay un hombre que nunca cambió su rutina, ni siquiera después de ser campeón mundial de peso pesado. Mientras otros disfrutan de yates o coches deportivos, Stipe Miocic se pone su uniforme, toma su casco y se sube al camión de bomberos. Sí, el mismo que levantó el cinturón más pesado de la UFC sigue apagando incendios en su ciudad natal, Cleveland, como si nada hubiera pasado. El hombre que ganó millones enfrentando a gigantes como Daniel Cormier o Francis Ngannou, hoy trabaja turnos de 24 horas por un salario de bombero promedio. Su fortuna supera los $10 millones, pero eso no cambia su vida. En su garaje, nada de Lamborghinis. Solo una camioneta familiar y el equipo de bombero que usa a diario. Stipe vive con su esposa y sus hijas en una casa de madera en las afueras de Ohio. El jardín siempre tiene juguetes tirados, y cuando hay buen clima, en lugar de ir a restaurantes de lujo, prepara hamburguesas en la parrilla del patio. En la estación de bomberos, sus compañeros lo tratan como a uno más. Él barre el suelo, limpia las mangueras y se lanza a los rescates sin hablar de su pasado en la UFC. Cuando alguien nuevo se entera de quién es realmente, la reacción siempre es la misma: tú eres el campeón. Y él responde riendo: ahora soy bombero. Esa es su grandeza, entender que la fama no dura, pero el respeto sí. En lugar de presumir sus logros, Stipe dedica su tiempo libre a equipar estaciones de bomberos en todo el país. A través de su fundación, ha donado decenas de desfibriladores y material médico. Un verdadero héroe dentro y fuera del octágono. De los incendios pasamos al calor de Brasil, donde otro campeón legendario demuestra que el alma de un guerrero no se mide por el dinero, sino por sus raíces. José Aldo, el hombre que reinó durante años como el rey de los pesos pluma, el ídolo que conquistó el mundo con su ferocidad, vive hoy una vida tan sencilla que emociona. Después de ganar millones en la UFC, Aldo podría estar disfrutando de una mansión frente al mar. Pero su hogar es una casa modesta en Río de Janeiro, con tejas viejas, paredes gastadas y una pequeña terraza donde desayuna tapioca con su esposa. En su cocina no hay chefs personales, solo el olor a feijoada hecha a fuego lento. En las paredes, dibujos de su hija y fotografías de sus primeras peleas en Manaos. Aldo amasa una fortuna cercana a los $10 millones, con negocios, gimnasios y contratos con grandes marcas, pero vive sin lujos. Su auto es un Toyota Corolla. Su rutina comienza con capoeira y termina entrenando a jóvenes en academias pobres, donde él mismo paga las becas. En los últimos años ha financiado la reconstrucción de gimnasios destruidos por las lluvias y personalmente ayudó a levantar muros, ladrillo por ladrillo. Aldo es el ejemplo de que la humildad no es una pose, es una forma de vida. Cada vez que vuelve a su antiguo barrio, lo reciben como si fuera un hermano más. Los niños lo siguen, no porque ven a una estrella, sino porque ven esperanza. Y cuando alguien le pregunta por qué no vive rodeado de lujos, su respuesta es simple: no necesito nada más que estar donde comenzó todo. Mientras Aldo mantiene viva su conexión con el pueblo, otro guerrero, en otro rincón del mundo, demuestra que la gloria no se le sube a la cabeza, sino que lo devuelve a sus orígenes. Frankie Edgar, conocido como The Answer, siempre fue pequeño para su división, pero gigante en corazón. Su historia es la de un hombre que nunca dejó que el éxito lo transformara. A pesar de haber ganado millones y ser una leyenda del octágono, Frankie vive en el mismo vecindario donde creció, en una casa sencilla, con un patio lleno de bicicletas y una cocina donde se mezclan risas y olor a café. Sigue conduciendo su vieja camioneta Honda Pilot para llevar a sus hijos a la escuela y a los torneos de lucha. Y lo que realmente sorprende, sigue trabajando como profesor sustituto en su antiguo instituto. Sí, un ex campeón mundial, dando clases a adolescentes, enseñándoles valores y disciplina, como cualquier maestro. En sus ratos libres entrena a jóvenes luchadores en su gimnasio local, y cuando uno de ellos no puede pagar la mensualidad, él mismo se encarga de cubrirla. Su esposa, psicoterapeuta, y sus 3 hijos forman el centro de su vida. Los fines de semana los dedica a cocinar, ver películas viejas y caminar por la playa. Su fortuna ronda los $7 millones, pero su día a día parece el de una familia común. Frankie dice que la fama pasa, pero los recuerdos con la gente que ama son lo único que vale. Su fundación ayuda a niños con autismo y financia programas escolares. En los eventos, no llega con guardaespaldas ni trajes caros. Llega con jeans, camiseta y una sonrisa sincera.
Él mismo lo resume mejor que nadie. No necesito demostrarle a nadie quién soy. Mi vida real empieza cuando se apagan las cámaras. Y quizá esa sea la esencia que une a todos estos campeones. Porque mientras el mundo aplaude los golpes, ellos prefieren mostrar lo que pasa después de la pelea, el trabajo silencioso, la familia, la comunidad. Y cuando crees haberlo visto todo, aparece alguien que rompe todos los esquemas. El siguiente peleador no solo hizo historia en la UFC, también reinventó su vida fuera de ella, convirtiéndose en una figura inesperada, un gamer, un empresario y un padre de familia que vive como si aún ganara por horas en una fábrica. Y lo que hace cada mañana te va a dejar completamente sorprendido. En la mayoría de las historias de éxito, el dinero llega, la fama crece y la esencia se pierde. Pero hay quienes demuestran que la disciplina puede convivir con la sencillez. Uno de ellos es Demetrious Johnson, conocido en el mundo del octágono como Mighty Mouse. El hombre más rápido que pisó una jaula. 11 defensas de título, récords históricos, precisión quirúrgica, y, sin embargo, su vida parece sacada de una película sobre un padre común en un barrio cualquiera de Seattle. Su fortuna ronda los $6 millones, pero quien entra en su casa no vería lujos. Vería una sala con alfombras gastadas, consolas de videojuegos, mochilas escolares en el suelo y un par de guantes de jiu-jitsu tirados junto al sofá. Nada de mármol, nada de excesos. Solo una familia unida, ruido de niños y olor a café recién hecho. Demetrious no necesita escapar del mundo para sentirse libre. A las 6 de la mañana, mientras otros duermen, él ya está despierto preparando el desayuno con su esposa Destiny. Luego lleva a sus hijos al colegio en un viejo Subaru y regresa a su escritorio, un mueble de IKEA lleno de cables y controles, desde donde transmite sus partidas en Twitch. Sí, el campeón que dominó el mundo ahora entretiene a miles de fanáticos jugando videojuegos desde una habitación sencilla con paredes sin decorar. Pero detrás de esa imagen hay disciplina. Antes de cada transmisión, Mighty Mouse entrena en su garaje. Golpea el saco, repasa técnicas, sudando con la misma intensidad con la que peleaba en el octágono. Y cuando termina, cambia los guantes por el mando de consola y convierte la competencia en diversión. Su vida actual es una mezcla entre un atleta de élite y un padre gamer que disfruta las cosas pequeñas, las risas de sus hijos, las cenas en familia, los paseos por los parques de Washington. Cuando le preguntan por qué no se muda a una mansión, responde con serenidad: mi hogar no se mide por metros cuadrados, se mide por las personas que hay dentro. En los últimos años, fundó una organización que enseña programación y deportes electrónicos a jóvenes de bajos recursos. Lo que antes hacía con puños, ahora lo hace con ideas. Y en eso está su verdadera evolución. Pasó de pelear por títulos a luchar por inspirar. Pero si hay alguien que lleva el concepto de humildad al límite, es Charles Oliveira, el niño de las favelas que se convirtió en campeón mundial. Su historia no solo inspira, duele. Porque Oliveira no nació con nada. Ni lujos, ni futuro. Solo hambre y determinación. Años atrás, entrenaba en un gimnasio improvisado, con guantes rotos y suelas despegadas. Hoy, tras conquistar el título de peso ligero y ganar más de $6 millones, podría haberse alejado del lugar donde todo empezó. Pero no lo hizo. Sigue viviendo en Guarujá, en una casa moderna pero sencilla, donde los niños del barrio se asoman por las rejas solo para verlo pasar. A veces sale a correr por la playa, descalzo, saludando a la gente como si aún fuera aquel chico del barrio que soñaba con ser campeón. Charles conduce una camioneta Toyota Hilux. No tiene chofer, ni guardaespaldas. En los semáforos baja la ventanilla y saluda a los vendedores ambulantes por su nombre. Y aunque sus ingresos crecen cada año gracias a contratos y negocios, su rutina no cambia. Café con pan, entrenamiento al amanecer, almuerzo con su familia y tardes ayudando en su gimnasio Shootbox Diego Lima. En los muros del gimnasio hay fotos de su infancia, de los días en que entrenaba con hambre y miedo. Cuando uno de sus alumnos le pregunta cómo se siente ser millonario, él sonríe y dice: rico no es el que tiene más, sino el que ayuda más. Y lo demuestra. Desde 2020 hectáreas donado parte de sus ganancias a escuelas deportivas en Brasil. En 2025, reconstruyó un gimnasio destruido por las lluvias, pagó a los obreros de su propio bolsillo, y cuando el lugar estuvo listo, invitó a los niños del barrio a entrenar gratis durante un año. Charles Oliveira, do Bronx, sigue comiendo en los mismos puestos callejeros donde comía de adolescente. No olvidó el sabor de la comida humilde, ni la gente que lo vio crecer. A veces se le ve sentado en el malecón, comiendo un pastel de carne y mirando al mar, solo. Y aunque tiene fama, dinero y respeto mundial, sigue siendo aquel chico que prometió no cambiar nunca. Johnson y Oliveira representan dos extremos de la misma virtud, uno, la calma del norte, el otro, la pasión del sur. Ambos demostraron que no se necesita ruido para ser grande, ni mansiones para ser feliz. Y cuando sus caminos se cruzan en los eventos, no hablan de peleas ni de dinero. Hablan de familia, de comunidad, de lo importante que es recordar quién eres cuando todos quieren que te olvides. La mayoría de los fans solo ve los golpes, los títulos, las entrevistas. Pero detrás de cada victoria hay una vida real, sencilla, sin cámaras, donde estos campeones siguen siendo humanos. Humanos que madrugan, que cocinan,
que se equivocan, que lloran, que trabajan. Y eso es lo que los hace verdaderamente extraordinarios. Aunque parezca que lo has visto todo, aún falta una historia más. Una historia tan inesperada, tan potente, que cambia completamente la forma en la que miras a estos guerreros. Porque algunos pelean por dinero, otros por fama, pero hay uno que lo hace por algo mucho más profundo. Cuando las luces del octágono se apagan, la mayoría de los fans cambia de canal, pero es justo ahí, en el silencio después del combate, donde se descubre quién es realmente un campeón. Algunos se alejan del ruido y se pierden entre lujos. Otros regresan a casa, se quitan las vendas, abrazan a sus hijos y vuelven a la vida normal. Porque el verdadero triunfo no está en los millones ganados, sino en seguir siendo el mismo cuando nadie te ve. Entre todos estos guerreros hay un hilo invisible que los une. Khabib, con su fe inquebrantable. GSP, con su serenidad de monje. Cormier, con su humildad de padre. Poirier, con su generosidad. Nate, con su orgullo callejero. Stipe, con su servicio. Aldo, con su raíz. Edgar, con su sencillez. Johnson, con su calma. Oliveira, con su corazón. 10 caminos distintos, un solo mensaje: la grandeza no se mide en dinero, se mide en carácter. La gente a menudo cree que ser millonario significa alejarse del mundo. Pero estos peleadores hacen lo contrario, se acercan más. Doñan su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento. Cambian vidas. Inspiran. Y en eso reside su verdadera riqueza, en lo que dan, no en lo que guardan. Detrás de cada knockout, de cada victoria que vimos con gritos y adrenalina, hay madrugadas solitarias, manos heridas y una promesa silenciosa de no olvidar nunca de dónde vinieron. Sus historias nos recuerdan que el dinero puede comprar autos, casas y fama, pero jamás podrá comprar valores, ni la paz que da mirar atrás y saber que sigue siendo el mismo. Cuando miras a estos campeones fuera del octágono, entiendes que su verdadera pelea nunca fue contra otro hombre, sino contra la tentación de perder su esencia. Y esa es una batalla que muy pocos ganan. Porque mantenerse humilde en la cima es el mayor acto de fuerza que existe. Quizá por eso conectan tanto con la gente. Porque no son héroes de cine, son humanos reales. Humanos que se ensucian las manos, que cuidan a sus familias, que ayudan sin buscar cámaras. Son recordatorios vivientes de que puedes tenerlo todo y aún así elegir lo simple. De que el respeto no se compra, se gana día a día, con actos silenciosos. El octágono fue su escenario, pero el mundo real es su legado. Y mientras otros presumen lo que tienen, ellos enseñan lo que son. Así que la próxima vez que veas a uno de estos peleadores caminar entre la multitud, sin escoltas, sin lujos, recuerda esto: esa normalidad es su mayor trofeo. Porque cualquiera puede ser famoso, pero solo unos pocos pueden ser grandes sin dejar de ser humanos. Y si este video te hizo verlos con otros ojos, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario contando cuál de estas historias te sorprendió más. Porque detrás de cada golpe, detrás de cada cinturón, hay una vida real, y eso, más que cualquier título, es lo que hace verdaderos campeones. Nos vemos en el próximo video.